¿Qué valor tienen las Sagradas Escrituras, la Biblia, en la Iglesia Luz del Mundo? ¿Es acaso una letra muerta e inservible como algunos nos quieren hacer creer? En este vídeo lo vamos a explicar. Bienvenidos al canal Recursos. Como lo decimos al principio, hoy vamos a intentar explicar cuál es el valor que la Biblia, las Sagradas Escrituras, tienen para la Iglesia Luz del Mundo. Y quiero recalcar algo muy importante. Yo hablo de mi propia cuenta y es una opinión personal y explicaré lo que yo entiendo. Existe una desinformación generalizada sobre las doctrinas y costumbres de la Iglesia, la Luz del Mundo, provocada por una mala interpretación y manipulación que algunos quieren hacer con lo que se predica en la Iglesia, la Luz del Mundo. Existe un tema doctrinal y en concreto una falsa afirmación de creer que la Biblia, las Sagradas Escrituras, carecen de valor para los miembros de la Iglesia Luz del Mundo dentro del cuerpo doctrinal de la Iglesia. La inmensa mayoría se ha basado en estas palabras que el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, dijo en junio del 2015 en Barcelona. No, hermanos, esta letra te mata. Entiéndelo, iglesia del Señor. Esta letra te mata. Claro, solo han mostrado la parte recortada sin entender el contexto general por lo cual el apóstol del Señor dice esas palabras. La palabra de Dios es un concepto amplio, profundo, y por lo tanto no es un concepto que nosotros lo podamos enconcertar y que sea un concepto inamovible. La Biblia, tal como nos indica su definición semántica, es un conjunto de libros que se ha escrito y se ha formado por diferentes autores a lo largo de muchos años. A la vez existen múltiples versiones, traducciones, a partir de los cuales se considera la Biblia y se considera como palabra de Dios. Existen muchos detalles importantes sobre la formación de la Biblia, los autores, el idioma con que hablaron y lo escribieron, las diferentes traducciones, desde qué momento se establece ese canon que hoy conocemos como Biblia, porque existen multitud de libros, aparte de los 66 libros de la versión usualmente usada por el mundo evangélico, así como las versiones católicas, que cuentan además con otros libros llamados apócrifos. ¿Cuántas versiones de la Biblia existen? Sin lugar a duda, multitud de traducciones y versiones de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, tanto en español, en inglés, en francés, en fin, se ha traducido la Biblia a más de 250 idiomas diferentes. Y dentro de esos 250 idiomas diferentes existen diferentes versiones. En español, en castellano, la primera traducción que conocemos de las Sagradas Escrituras es la que hizo el rey español Alfonso X, llamado el Sabio, en el siglo XIII. Posteriormente existen otras traducciones entre las cuales podemos destacar más adelante la que hizo Cipriano de Valera y la que hizo Casidoro de Reina. A partir de esta versión de Casidoro de Reina se han escrito nuevas versiones, de la cual la de 1960 es la más usada dentro del mundo evangélico y también es la que generalmente utiliza la Iglesia, la Luz del Mundo. Pero aquí mismo tengo conmigo diferentes versiones, como puede ser la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta traducción es hecha por la Watchtower, que es la editorial de los Testigos de Jehová. Tengo aquí conmigo también otra versión, que es una versión católica, escrita y dirigida por Eleonor Nácar Fuster y Alberto Colunga Güeto. Es una versión también muy conocida dentro del catolicismo. Otras versiones, por ejemplo, la del profesor Strunbirgen, un profesor argentino, muy también utilizada dentro del mundo católico. Y otra también muy utilizada dentro del mundo católico, en las Santas Escrituras, la Biblia,
escritas por el profesor Félix Amat. De todas estas versiones, traducciones que existen, ¿cuál de todas ellas es correctamente la palabra de Dios? Y ahora vamos a ver el vídeo completo, no la parte recortada, cuando el apóstol de Jesucristo dice que esta letra nos sirve, que esta letra nos mata. Veámoslo. Cuando una persona, vamos a hablar en lo que se refiere, hermanos, a un abogado, hermanos, está estudiando un caso, aquel abogado le da una facultad, aquel juez le da una facultad a aquel abogado y le da aquel permiso para que aquel abogado especializado en aquella materia revise todo el caso. Y entonces se dice, el perito, el capaz, el que tiene la preparación, pero también el que tiene la autoridad del juez, el que le autorizó, es el que va a revisar y checar que este caso esté bien desarrollado. En este caso, hermanos, ¿quién es el que da ese permiso a este perito? ¿Hay un juez, hermanos? ¿Hay un juez que le da este permiso al apostolado? ¿Quién le dijo al apóstol Pedro que él tenía que hacer? Oye, yo te digo una cosa, y si Cornelio le hubiera dicho al ángel, oye ángel, ¿y tú por qué vienes? Yo te pregunto a ti, ¿quién envió al ángel a avisarle a Cornelio que le mandara hablar al apóstol Pedro? ¿Estás seguro que fue Dios? Reitero, ¿estás seguro que fue Dios? Oyes, y si el ángel venía de parte de Dios para decirle que el apóstol Pedro le iba a decir lo que tenía que hacer, pues de una vez se lo hubiera dicho el ángel. ¿O que el ángel no sabía la voluntad de Dios? ¿O que el ángel no conocía la voluntad de Dios? Él estaba a su diestra, él está allá arriba con él. ¿No tenía el conocimiento de esa voluntad de Dios? Pero no era el perito. O sea, no era el que el juez había facultado, autorizado para que ¿qué cosa? Así es que si Cornelio le hubiera dicho a aquel ángel, oye ángel, pues mejor dímelo tú, ¿para qué mando a hablar al apóstol Pedro? No, yo no puedo, porque a mí nada más se me dijo que aquí en la tierra hay alguien que Dios ha establecido. No es de todo, nada más se lee la Biblia y entender esto letra. No, hermanos, esta letra te mata. Entiéndelo, iglesia del Señor. Esta letra te mata. Lo que te da vida es el Espíritu. Y ese únicamente viene en aquel al que Dios lo hace un perito arquitecto. Le da la facultad, le da la autoridad, le da la revelación. ¿Sí, hermanos? Y entonces, con esa facultad, con esa, hermanos, capacidad, con esa encomienda, con esa autoridad, entonces aquel perito pone el fundamento. Bendito y alabado sea nuestro Dios. No puede cualquier hombre sabio poner ese fundamento. Te pueden hablar de la letra, como lo hablan todas las iglesias cristianas. ¿No hablan de este libro? ¿Y todas las iglesias cristianas son de Dios? Dijo el Señor, una es la paloma mía, una es la amada mía, una es la que yo atraje a mí, no por ser los más sabios, entendidos o ricos de este mundo, no, mas por ser lo peor de este mundo, hizo que Él se apiadara de nosotros para que hagamos y cumplamos su santa voluntad. La realidad doctrinal de la Iglesia a la luz del mundo es diferente y las Sagradas Escrituras, la Biblia, juega un papel muy importante y fundamental y forma parte de la columna vertebral de las enseñanzas cristianas. La predicación
que desde los inicios, allá en los años 20 de la luz del mundo, en cuanto a la explicación de los temas como puede ser la salvación, el bautismo, recibir el Espíritu Santo, el plan de salvación, en fin, todo el cuerpo doctrinal de la Iglesia Luz del Mundo, se ha tomado las Sagradas Escrituras como una base para comprobar y para argumentar y consolidar la enseñanza que se predica en todos los lugares. Siempre se ha utilizado la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por eso digo que forma parte de la columna vertebral de la educación cristiana. Se considera, por tanto, la Biblia como palabra de Dios, pues en ella se encuentra lo dicho por Dios a través de sus enviados. Otro punto destacado y que nosotros podamos ver y entender la importancia que tiene la Biblia para la Iglesia Luz del Mundo es que el primer paso de obediencia, como se le conoce, es decir, el bautismo, el primer paso que tiene que hacer una persona para ingresar a la luz del mundo, se le realiza la siguiente pregunta al momento de bautizarse. ¿Acepta usted las Sagradas Escrituras como única y suficiente regla de fe para sus almas? Otro punto muy importante que podemos destacar es que se utiliza todos los días las Sagradas Escrituras, la Biblia, en todos los oficios, en la oración de 5, en la de 9 de la mañana y en la oración de la tarde. Siempre se está utilizando y tomando como punto de partida algún texto de las Sagradas Escrituras. Aspectos que se han mantenido hasta el día de hoy en la Iglesia de los del Mundo y que se mantendrán invariablemente hasta el fin de los días. Recientemente el apóstol Jesucristo envió una carta el 30 de enero de 2022 y en ella hablaba lo siguiente. Otros hombres han dudado también de las Sagradas Escrituras, considerando que es un libro como muchos otros. Por lo tanto, no debe considerarse como verídico lo que en él existe. En cambio, nosotros creemos que solamente existe un libro que cuenta con los merecimientos para llevar el nombre de la Biblia, porque todos los libros han salido del puño y letra de los hombres. Son frutos delimitados por las mismas limitaciones de sus autores, que implican debilidad. Pero la Biblia es el único libro donde ningún hombre ha expuesto sus pensamientos, derivados de la mente e imaginación humana. Es el libro de Dios, el libro que, sin embargo, alberga la historia del verdadero origen y naturaleza de la humanidad. Es la epopeya más sublime del universo. Escribieron este libro 30 o 40 escritores que no se conocían unos a otros. Son escritores que vivían a siglos de distancia y con todo, este libro es uno, la unidad más completa, fuerte, indivisible. No se puede quitar una línea sola de este libro sin destruirlo. Se escribió todo entero de una eterna pincelada. Este libro lo inspiró el Espíritu Santo y quienes lo escribieron solamente fueron sus secretarios. Lo que yo entiendo como la postura de la Iglesia de los del Mundo para definir qué es la palabra de Dios es un concepto que debe de compatibilizar con todo el cuerpo doctrinal de la Iglesia, la luz del mundo. No simplemente es decir que este libro es la palabra de Dios, lo es, pero va más allá de eso, porque aunque existan múltiples y diferentes traducciones y versiones de las Sagradas Escrituras, todo es válido, todo es útil y todo se puede utilizar y todo puede considerarse como palabra de Dios
Y este es el punto principal de la interpretación que yo entiendo de la Iglesia Luz del Mundo. Es que todos estos libros tienen su validez y tienen su relevada importancia cuando es interpretada de la forma correcta, de la forma revelada por parte de Dios. Y esta revelación viene a través de los hombres que Él envía a predicar su palabra. Por eso entiendo que el apóstol del Señor dice, la letra mata, porque los testigos de Jehová utilizan estos libros. Los adventistas, los católicos utilizan estos mismos libros para justificar su adoración a la Virgen, a las imágenes, y cada uno utiliza estos libros, estas Sagradas Escrituras, para dar su punto de vista, pero es su punto de vista humano, terrenal, de hombre. Por eso, esta letra me puede llegar a matar cuando no es interpretada de la forma correcta. Porque por estos mismos libros los mormones llegaron a afirmar y llegaron a justificar que los negros, las personas de raza negra, no eran personas y podía esclavizárseles. Entre otros puntos diferentes, como puede ser una iglesia que utiliza las Sagradas Escrituras, estos libros, para argumentarte que existe un Dios Padre y existe un Dios Madre. Así como cuando en el momento de la creación dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios Padre y la mujer fue creada a la imagen y semejanza de Dios Madre. Y utilizan otros muchos textos para argumentar su punto de vista. Podemos resumir, por tanto, que la palabra de Dios es aquella palabra viva, no muerta, que es revelada a través de los enviados de Dios. Y esa palabra, en esa palabra de Dios que fue revelada al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a los profetas, quedaron parte de esas palabras escritas en estos libros. Y es palabra de Dios cuando es interpretada de la forma correcta a través de uno de sus enviados. Espero que a lo largo de este video me haya podido explicar. Vuelvo y quiero recalcar muy bien, esta es mi entendimiento de cómo la Iglesia Luz del Mundo considera la palabra de Dios y considera la Biblia. Es un punto de vista bastante resumido que se puede ampliar en otros vídeos si ustedes así lo quieren. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, de esta explicación. Espero me haya dado a entender. Nos veremos en un próximo vídeo. Hasta luego y que Dios los bendiga.